Hola, buenas. En esta ocasión vamos a tocar un tema que se nos está quedando un poquitín en el tintero, que se trata de el tratamiento cadenas de caracteres, lo cual comenzaremos a ver enseguida. Comenzamos añadiendo las librerías que necesitamos para trabajar. Listo. Ahora vamos a guardar el archivo para que, bueno, lo guardamos como un archivo de código fuente de C++, pero estamos trabajando con C. Bueno, ahora vamos a poner la función principal de nuestro programa. Perfecto. Bueno, lo compilamos y no pasa nada, claramente. Ya. En esta ocasión, como les acabo de decir, o les acabo de contar, veremos el tratamiento de cadenas de caracteres. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, en ocasiones anteriores vimos que podíamos almacenar en variables valores numéricos y también podemos almacenar caracteres, pero un solo carácter por variable. Entonces, en esta ocasión vamos a ver cómo dentro de un mismo lugar podemos almacenar una palabra o una frase, pero en realidad no es en el espacio de un solo carácter, sino que esta variable, entre comillas, es un arreglo de tipo char. Claro, por ende va a tener varias posiciones y gracias a esto vamos a poder en el mismo arreglo tener varias letras. Un conjunto de letras que nos va a permitir formar una palabra o una frase o simplemente un conjunto de caracteres completamente incoherentes pero que yo pueda accesar sin problemas. ¿Cómo funciona esto? Bueno, en el primer elemento del arreglo se almacena la primera letra, luego en el siguiente la segunda, luego la tercera, la cuarta, la quinta, hasta que en el último elemento del arreglo se almacena el carácter nulo, que veremos pronto veremos para qué sirve eso. Vamos a comenzar viendo cómo se declara este tipo de arreglos que nos permiten trabajar con cadenas. Bueno, declaramos un arreglo de tipo char, le ponemos un nombre. En este caso, para este ejemplo, le voy a poner el identificador saludo. Y a continuación, entre corchetes, le damos la dimensión, que va a ser la capacidad máxima de caracteres que va a tener este arreglo. Vamos a ponerle 10, solo por poner un ejemplo. Ahora, ya tenemos declarado nuestro arreglo tipo char. Ahora, ¿cómo introduzco una palabra en este arreglo? Bueno, para trabajar con strings o con cadenas de caracteres, existe una librería que contiene muchas funciones que nos facilita el tratamiento de strings, la cual vamos a incluir al instante. Se llama string.h. Ese es el archivo de cabecera de esta biblioteca de funciones, string.h.
Ahora, gracias a esta biblioteca, vamos a poder invocar funciones tales como, bueno, entre paréntesis, una función, o sea, cuando nosotros invocamos una función, significa que nosotros estamos invocando otro trozo de código. Por ejemplo, aquí yo tengo, por decir algo, caminar, la función caminar, y aquí van a estar todas las instrucciones que permiten caminar, por decirlo de alguna forma. No sé, mover pierna derecha hacia adelante, pisar el suelo con la pierna derecha, levantar pierna izquierda, etcétera. Específicamente lo que nos permita caminar. Entonces aquí en el cuerpo, en lugar de escribir todo ese código, simplemente invocamos a la función caminar y debería ejecutarse, y de hecho se ejecuta, este código de acá. Y esto nos permite reducirnos y ahorrarnos un montón de código, un montón de líneas de código. Ya que si no fuera por esto tendríamos que repetir todo esto, o todo lo que implique caminar, o todo lo que implique la función que estamos invocando, significaría repetirla cada vez que la estemos invocando. Entonces en vez de repetirla, la invocamos simplemente. Entonces, bueno, ¿para qué expliqué todo esto? Porque ahora vamos a invocar una función. ¿Qué función? Una función de la biblioteca string que nos va a permitir asignar una frase, una palabra, un trozo de texto, lo que nosotros queramos, a nuestro string. ¿Cómo se llama esta función? El nombre de esta función es strcpy. ¿Por qué se llama strcpy? str de string y cpy de copy, o sea, de copia, de copiar. ¿Por qué copiar? Enseguida les explico por qué. Primero ustedes deben saber que a esta función cuando se le invoca tenemos que pasarle dos parámetros. Parámetros son las cosas que le pasamos entre los paréntesis al llamarla. ¿Y por qué necesita parámetros una función? Para poder funcionar. Valga la redundancia. Para poder funcionar correctamente, por ejemplo, si tenemos una función suma, que nosotros la invocamos, y resulta que esta función suma necesita dos valores para poder sumarlo. ¿Y qué pasa si no le pasamos esos valores? No funciona, no suma nada, no puede funcionar. Por ende, para poder funcionar necesita esos parámetros la función suma. En este caso es lo mismo. Esta función copy, de copiar, que implica como lo hacemos en el escritorio, con documentos por ejemplo, o cuando hacemos un trabajo y... bueno, eso no.